Bueno, pues muy buenas tardes. Aquí estamos nuevamente los periodistas Viven de Noche. Mi nombre es Sonia del Valle, estoy con Ignacio Alvarado y Jorge Torres. Y hoy tenemos temas interesantísimos relacionados con los periodistas y los medios de comunicación. Y bueno, pues el tema del día, sin duda, o de los últimos días, es el hackeo de la información de los periodistas que cubren la llamada mañanera. Es No fue decir, la hackeo. No, el hackeo dijo el conferencia. presidente y terminó siendo una filtración. Bueno, pero dijéramos, se informó desde el viernes pasado que se había perdido esta información y que se estaba vendiendo en el mercado negro. Esa era la información primera. Y que en los datos de 300 periodistas, que eso es lo que se dijo primero, estaban pues disponibles a la venta. ¿Qué datos? Los datos de sus direcciones personales, sus credenciales de lector, sus algunos pasaportes, etcétera, sus correos electrónicos, su teléfono celulares, etcétera. Eran datos que, pues la ley de datos personales dice que son datos personales, por supuesto, y que deben ser cuidados por quienes tienen el resguardo de esos datos. Entonces, esto empezó a circular desde el viernes pasado en relación a que estaban perdidos estos datos, que los periodistas que cubrían la fuente de la mañanera de las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues que estaban en riesgo, ¿no? Y luego transitó todo el fin de semana con esta información de los periodistas, pues algunos salieron, otros no, a decir, pues yo estoy dentro del grupo, etcétera. Y hoy en la mañana, justamente el presidente reconoce que es un hackeo, sin mayor evidencia. Y quizá antes de entrar a lo que sucedió más tarde, hoy mismo, pero más tarde, desde la Secretaría de Gobernación, este, bueno, ya voy a decirlo, de cualquier forma se van a enterar. No, es que es muy interesante ¿Para qué porque calentar el huevo? para calentarlo todo, pero es interesante porque el presidente en la mañana dice, sin tener muchas herramientas sobre lo que estaba diciendo, es que se trata de un hackeo, es decir, que alguien, ¿no? Y que uno de los responsables que seguramente tenía que ver que tenía tintes electorales, que tenía que ver con sus opositores y sobre todo porque sus opositores tenían mucho dinero y mencionó a Claudio X González como uno de los representantes de mucho dinero y opositor al régimen que podría ser el que estuviera detrás de la filtración. Bueno, pues resulta ser que esto no es así, porque en conferencia de prensa, dieron conferencia de prensa un señor que se llama Carlos Emiliano Calderón, que es coordinador de Estrategia Digital Nacional, que detalló que efectivamente la información fue subtraída a través de una cuenta de un trabajador del propio gobierno federal, que ya, comillas, no trabaja en la presidencia. Y lo dice, comillas, cito, lo que sucedió es que alguien ingresó por medio de la cuenta de ese ex trabajador y por esa cuenta extrajo la información, dijo. Asimismo, detalló que la filtración afectó un total de 263 periodistas y los documentos expuestos fueron 186 identificaciones personales, 63 pasaportes, 2 CVs, o sea, currículos vitae, una licencia de Estados Unidos, un CURP y 10 documentos expedidos por el Instituto de Migración. Y la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, dijo que mañana van a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia por la sustracción ilícita de datos personales para dar con los responsables. Y dicen que esta sustracción vino desde España. ¿Qué tal? Pues, a ver, Nacho. Bueno, Se queda pensando el Nacho, a no, ver no, qué no, va a no, decir. no, no. Lo que pasa es que mira, ya cualquier cosa que se diga o se haga y que toque la figura del presidente o al gobierno que encabeza, se va a enmarcar, o lo va a enmarcar, mejor dicho, López Obrador, en un golpeteo político dentro de lo que serán las campañas, la guerra sucia, dice él. Acusa, porque tiene un dedo muy ligero, acusa de espionaje, de complots
y señala a su villano favorito, que es Claudio X González, y a la a multitud de periodistas y comunicadores que también ya se agarró como sus punching back, ¿no? Desde Chumel Torres hasta Broso y Ciro y Aristegui y cuanta gente conocemos. Pero aquí el punto es que se va de un tema que me parece delicado y que es la ligereza con la que se conducen en la protección de datos sensibles. Eh, digo, no es exagerar si se dice que al revelarse la identidad con datos muy específicos sobre domicilios particulares de quienes acuden a la mañanera, que no necesariamente son periodistas que estén un día y otro fustigando a este presidente, pero sí hay muchos que le hacen la coba. Y en el mar de polarización que se ha encargado de profundizar el presidente, pues no faltará un loco que pueda ir por lo menos a pintarrajear la pared de la casa de alguno de ellos o de alguna de ellas, ¿no? Incluso suponer que pueden ser víctimas ya de una agresión más seria, pues tampoco me parece algo fuera del contexto o de las dimensiones que esto pueda tener, debido a que, pues lo sabemos, atentar, amenazar, lesionar o Y asesinar matar. a un periodista en este país, pues es cosa em, pues muy simple, muy sencilla, ¿no? Y, y bueno, la respuesta que da me parece muy desafortunada porque vuelve a ser lo que ya hemos dicho en este espacio, que es por responder sin mayor evidencia, defenderse con, como esgrimiendo esta espada de la moral y la verdad y del no somos iguales. Y me parece que ese discurso, digo, por lo menos en un contexto ya más serio, no tiene cabida, ¿no? Es pues le seguirá hablando a sus fieles, pero no me pareció para nada ni la respuesta que debiera esperarse, o sea, por lo menos en una cuestión solidaria con el gremio, yo apuntaría en eso, más allá del manejo escandaloso que otros tantos comunicadores le han dado al hecho, ¿no? Pero pues, estamos hablando de una cosa delicada. A ver, pero, a ver, Ajá. aquí hay varios asuntos. A mí me parece que sí es delicado que el presidente se dedica a denostar y informar sin datos, etcétera, etcétera. Ahorita vamos a hablar de lo que pasó en la discusión que tuvo con el periodista Jorge Ramos, pero más allá de eso, a mí me parece que es un enorme descuido y falta de recursos, o te habla también de la falta de, de seguridad cibernética o ciberseguridad, como le querramos llamar. Es decir, porque estamos creyendo que vivimos en los años 80, cuando no vivimos en los años 80. Los No, hackeos, cuando se tiene el antecedente de las guacamayas. exactamente, porque este no es el primer hackeo, es decir, y son los que sabemos. Es decir, es un gobierno poco cuidadoso con la información que tiene a su encargo y parece ser que no le dan el cuidado ni la importancia que tiene. Hoy los datos personales que están en miles de plataformas de muchas personas, no nada más a través de las redes sociales, sino a través de todo lo que uno hace en la internet, pues todo el mundo está tratando de ver cómo se cuidan esos datos, ¿no? Que son datos sensibles de personas porque tienen consecuencias en la vida real de las personas. No nada más porque en México matan muchos periodistas, 43 decía hoy en la mañana Jorge No, Ramos que bueno, discutió. 87 personas por día también. Exacto. Entonces, no cuidar, pero tampoco invertir en la Ajá. seguridad
de los sistemas informáticos me parece un despropósito. Y yo lo digo porque cuando estuve trabajando muy poco tiempo, he trabajado muy poco tiempo en el gobierno federal, más bien en el Instituto Nacional Electoral. Cuando yo me fui del instituto, es decir, esto de que se vaya un trabajador y que alguien más pueda acceder a su cuenta, te lo juro que no pasa en el INE. O sea, que es donde yo tengo mi experiencia. No pasa en un medio de comunicación, te cancelan la Te cuenta. cancelan la cuenta, es decir, no es fácil que cualquiera pueda con tu clave o lo que sea, es decir, ¿cómo fue hackeada? Es decir, obviamente no fue hackeada, alguien entró con la clave de ese ex trabajador o el mismo trabajador y ellos lo filtraron. O sea, no lo entiendo. Eso es lo que se tendrá que explicar todavía. Exacto. Me parece que todavía no está explicado al 100%. Habrá que ver los detalles de lo que se dijo en la conferencia de hoy. Pues, tenemos ahí algunos datos nada más de lo que se dijo. Me parece que a grandes rasgos eso fue lo que se dijo, que fue una filtración. El acceso a una cuenta. Que ese fue el hackeo. De un trabajador que ya no está. Que filtró. En fin, una serie de cosas que no necesariamente satisfacen. Me parece que hay todavía una investigación que se tiene que hacer, pero además de la investigación que se tiene que hacer, es la información que se tiene que mostrar. El gobierno tiene que mostrarnos qué fue lo que pasó en este caso, porque lo que dices es cierto. No es muy confortable que sepamos que de la información sensible del Estado mexicano no se le esté asignando recursos para la protección o no se estén llevando a cabo los protocolos necesarios. Es decir, no se tenga la gente competente fácil, ¿no? En los puestos que podrías, como dice Nacho, tan fácil como cancelar las cuentas de las personas que ya no están ahí. Por eso queda la duda. ¿Es un ex trabajador o es una persona que sigue ahí? Y que ya hoy es ex trabajador. Pero no lo sabemos. Exacto. Es decir, no nos ha dicho con certeza el gobierno si esto es así. No lo ha demostrado, no ha mostrado evidencia, porque siempre, también el problema con este gobierno le pasa lo que a la fábula de Ahí viene el lobo. Tantas veces anuncia que ahí viene el lobo que cuando realmente vienen ya no le crees. Es muy difícil creerle. Entonces, es un gobierno en el que a estas alturas tú ya no le crees muchas cosas. Y cuando dan explicaciones, no necesariamente les crees. Como dice Nacho, que le habla a las audiencias o a sus audiencias, pues sí, puede ser en un principio como estrategia de comunicación cuando eres candidato, ya en los primeros años cuando eres presidente de la República, puede ser. Pero a estas alturas me parece que ya es un presidente que independientemente de a quien le hable, ya no le creen la versión que da al 100%. No, ¿cómo que no? Sí, hay una legión no solamente de ciudadanos, que se pueden contar por millones, sino de comunicadores y periodistas que le creen, o por lo menos defienden esas verdades que... Sí, más bien yo diría lo segundo. Dicen, ¿no? Yo no diría que le creen. No, les pagan por defender. No, mira, yo creo que hay gente que suspende el juicio y simplemente dice, no hago juicio sobre esto. No necesariamente le creen. Me parece que sí hay un efecto sobre lo que dice el presidente. Todos los días dice el presidente cosas que no son ciertas. Y a la larga lleva 5 años haciéndolo. Me parece que sí tiene un efecto. Claro. Independientemente de que haya muchas personas, millones de personas, diría yo, coincido con Nacho, de que simplemente lo que hacen es que suspenden el juicio. Y no les interesa si es verdad o es mentira, simplemente suspendes el juicio y no hay juicio respecto a un asunto relacionado con el presidente. Eso no significa que le crean. Ese es un problema. Por otro lado, el problema es cuando pasan estas cosas te das cuenta de lo necesario que son la división de poderes y lo necesario que son los otros poderes. En este caso concreto, el Congreso de la Unión. A estas alturas tendría que haber una comisión del Senado, de la Cámara de Diputados, exigiéndole al Estado, al gobierno, una explicación, pero no como la explicación que salen a dar en las conferencias, que es propaganda, sino una explicación técnica y con datos también amparados en la protección de datos personales. Y con nombres. Y por eso, claro. Qué responsable. Claro, tú a un congresista le puedes dar el nombre de un funcionario con el tema central de que el Congreso no puede dar a conocer tampoco el nombre, pero tienes la certeza de los datos. Sabes quién fue el funcionario, puedes corroborar que efectivamente trabajó y ya no trabaja,
Porque sin ese dato no puedes establecer si verdaderamente fue un ex trabajador. Si tú me dices, ¿sabes qué? Tú eres el gobierno y me dices, ¿sabes qué? Es que fue un tipo que trabajó aquí y ya se fue. Pues sí, pero ¿cómo lo sé? ¿Y Pero- por qué sigue habilitada una cuenta de un ex Que ese es otro trabajador? tema. Pero Es un además- tema de O sea, protocolo. más allá de es si te la incompetencia. hackearon o Pero no, además aquí la cuenta debió de haber desaparecido. Ya En no es caso- trabajador, desaparece la cuenta. Aquí lo No hay delicado- posibilidad de acceder a ella de ninguna manera. Lo delicado del tema es no que el presidente se ponga a hacer un juicio autocrítico ni de un hecho que vulnera. Digo, yo me sentiría vulnerado si me hubiera sucedido, ¿sí? Y después me encabronaría, con justa razón. Más por ese tipo de respuesta en donde él habla de golpeteos electorales, que más allá de si son ciertos o no, nace de una omisión o un descuido de alguno de los funcionarios que están en el sistema de comunicación. Ahora, que existen los datos, digo, inteligencia militar o cualquier Que tipo de además son inteligencia, delitos, Nacho. tiene No los datos de, solamente tiene esos- los datos de nosotros Sí, tres. claro. ¿No? Entonces, aquí no estamos hablando de si poseen o no Ujú. información sensible, La de poseen. las figuras la poseen, pero Pero que se vende en el mercado No, negro me parece. no, que un ciudadano dramático. Que la común y corriente, masifiques. que un ciudadano común y corriente tenga ese tipo de datos, cuidado, porque sí puede llegar a alguien a tratar de intimidar o de hacerle daño a cualquiera de los periodistas, ¿eh? Y a ambos bandos, aquellos ¿eh? que estén a favor o aquellos que estén en Sí, contra de este claro. gobierno. Entonces, digo, la respuesta presidencial me pareció muy lamentable. Y coincido con Jorge, digo, por lo menos la masa crítica o que se presume crítica, pues no creo que, o cada vez se quedan con Ujú. menos instrumentos para defender el discurso presidencial, ¿no? Digo, porque aquí ya no se trata de posiciones ideológicas y el hacer crítica no significa que uno esté como lavándole la cara a nadie, y por nadie me refiero a la gente de PRI, PAN, PRD y conexas, sino de señalar asuntos delicados que pertenecen sí y solo sí a la responsabilidad de este gobierno, ¿no? Entonces, eso es Ujú. lamentable. A ver, ¿qué implica que alguien, los ciudadanos, más allá de lo que tú dices que puede ser susceptible, qué implica que se vendan? O sea, supongamos que a nadie van a atacar físicamente ni sus casas, sino qué implica, porque hay una dimensión más allá de la violencia, de cuando cuando se venden tus datos personales en el ciberespacio, ¿sabes? Es decir, se compran y se venden. Y quizá es una de las cosas que a mí más me preocuparía, que tiene que ver con la implantación de las personas, Identidades. las identidades de las personas. Porque pon tú que a nadie van a atacar, ni supongamos, pensemos, ¿no? Que Pues esperemos que no. esperemos que no. Pero eso no significa que los hackers, ¿no? Que si hay muchos, ¿no? No puedan suplantar tu identidad. Y eso es un problema que en este país ni siquiera sabemos cómo resolver. Es decir, ¿qué hace una persona con una identidad hackeada? ¿A quién acude? ¿A Ujú. qué instancias? Cuando tenemos policías bien endebles, investigadores bien endebles y un sistema de procuración de justicia, pues como el que tenemos. Es decir, ¿cómo recuperas tu identidad? Eso me parece, además de la Sí, porque no es, violencia, no es que lo te más puedas, grave. no es que te puedas mudar. Exacto, ¿a Es dónde más, vas? ni tendrías por qué hacerlo. Es decir, Pero no sé si estoy exagerando, por eso lo pongo sobre la mesa. es que no hay exageración. Y no hay exageración no por el solo hecho de estar en México en las condiciones en que está este país. Me parece que son condiciones de, eh, voy a decir, anonimato, digamos, en términos generales, eh, que no deben por qué exponerse en un mercado determinado al que pueda acceder cualquier persona, ¿no? Que, pues porque eso te expone, te deja vulnerable y, y bueno,
Ahora, el presidente habla de que se va a comunicar, fíjate, a sugerencia de una de las reporteras afines al gobierno, digamos, de que, ¿cómo se llama esta No importa. chingadera que no funciona de protección a periodistas? Sí. El mecanismo. El mecanismo, ¿no? Uh-huh. Digo, hace un mes estuvo una reportera de Guadalajara dándole datos pormenorizados, no solamente que desnudaban lo inservible de ese organismo, ¿no? Para proteger a los periodistas. Sino de la doble cara con la que se conduce también el director de comunicación del gobierno, ¿no? En síntesis, esta ¿La periodista... reportera qué decía? Bueno, pues digo, sufrió un atentado. Ajá. Durante todo el tiempo que estuvo ahí, en el diálogo con el presidente, que yo creo que se debe haber extendido casi por 40, 45 minutos, estuvo llamando con el teléfono de emergencia al mecanismo, jamás le contestaron. Entonces ahora resulta que para aquel periodista que se sienta vulnerado por este tipo de datos, que vayan pues, al mecanismo. Exactamente. Que no, le llamó desde la mañanera, ¿no? El llamó desde la mañanera. O sea, es decir, frente al presidente llamó al mecanismo y nunca le contestaron. Es decir, como solución de que fue una ocurrencia ahí a sugerencia de una periodista, pues me parece que retrata bien la poca seriedad con la que se abordó este tema y con la que se han abordado muchos otros. Claro, es que eso es quizá lo más preocupante, que creen que el ataque a los sistemas informáticos del gobierno federal es una cosa menor, ¿sabes? Y quizá eso es lo que tendríamos que preocuparnos, no nada más estos 263 periodistas, sino todo el país. Ellos tienen nuestra información médica, nuestra información bancaria, tienen nuestra información de, pues incluso penal, civil, toda la que tengas. Es decir, ellos tienen la información de cada uno de los ciudadanos. Y si esas bases de datos son fácilmente hackeables, porque no hay recursos o los recursos son limitados frente a la austeridad republicana de este gobierno, me parece que toda la sociedad está en un gravísimo riesgo. Sí, eso se inscribe en el tema que no hace mucho, que por cierto, hasta ahora no tenemos como claridad de qué fue lo que pasó, cómo se resolvió. Había por lo menos 2 instituciones que tuvieron archivos secuestrados, ¿no? Tanto la Comisión Federal de Electricidad como Pemex sufrieron ataques cibernéticos y les secuestraron una serie de archivos muy importantes. Pidieron rescate, como sucede en estos casos, ¿no? Y ya no supimos. Es decir, la información también es un problema. La información no es clara. Entendemos que las versiones públicas son digamos, el resultado precisamente de respetar datos personales, de respetar asuntos confidenciales, en fin. Pero hay versiones públicas. Y este gobierno no le gusta informar. Le gusta hacer propaganda, pero no le gusta informar. Y en ese caso me parece que se inscribe dentro de este mismo problema. No es exactamente el caso, porque no, en el caso de la CFE y de Pemex fue un hackeo directo, fue un secuestro de archivos, de información muy sensible para esas 2 instituciones. Pidieron dinero, entiendo que en algunas se pagó, entiendo que en otros se negoció, no sé, algo pasó, no lo tenemos claro. En el caso de Presidencia, estamos hablando de una vulneración del sistema y una sustracción de datos personales de periodistas. Nos dicen que, lo que ya dijimos, fue de una persona, etcétera, etcétera, pero no lo sabemos. No han explicado con certeza. Ha habido de los que sabemos? Mencionas CFE, Pemex, todo lo del ejército. Los sí, el tema de Guacamayas, que fue también un tema. Y ahora esta presidencia, es decir, te está hablando de que ahí hay un foco rojo en términos de los mecanismos de seguridad de la información que tiene el gobierno. Sí, en diferentes aspectos, digamos, pero lo hay. Exacto, ¿no? Hay ciberataques. Y cuando por un lado hay la falta de recursos, de inversión, y por otro lado la incompetencia. Sí, claro, por supuesto, de eso estamos hablando, de quienes tendrían que estar protegiendo tus datos que no protegen, ¿no? Que sí me parece verdaderamente alarmante. Y la otra cosa, a propósito del presidente, ¿cómo les pareció el debate que sostuvo
Era tan insensato oír al presidente hoy en la mañana en la discusión con Jorge Ramos, el periodista de Univisión. Univisión, que ya dices, o sea, ni cómo ayudarlo. O sea, de veras, o sea, con sus gráficas era clarísimo que que tenía más, o sea, estaban hablando de el número de personas asesinadas dolosamente. O sea, asesinatos dolosos, así se llama, el delito o la estadística. Ya Nachito nos va a decir. Y entonces él decía, tiene más muertos este sexenio que todos los anteriores, hágale como quiera. Y son sus datos. No, y entonces no se fue hasta los aztecas porque Dios es grande, pero se fue hasta Salinas, ¿no? Entonces de Salinas para acá y cómo íbamos bien, y luego se estanca en la discusión de qué es que en la época de Calderón, fíjense, ustedes no saben, pero yo les cuento, aquí creció muchísimo, sí, pero está muy abajo de usted, decía el Jorge. Pero, o sea, ahí hay 27,000 y usted tiene 30 y tantos mil. Incluso el año pasado que usted dice que bajaron los asesinatos dolosos, tiene más. Punto. Hágale como quiera. No, pero es que en Estados Unidos matan más por el fentanilo. O sea, era como oír una discusión. A mí me pareció tan patético oír una discusión. Es como Pues irracional. irracional. O sea, tú le estás hablando de peras y te está contestando con manzana. O sea, y no es que no lo haga, sino que verdaderamente es ridículo. La palabra correcta es... La palabra canta, diría. Sí, es matazón, matazón, Matazón. matazón. No, mira, o miren, Yo ahí tengo versiones encontradas. bueno, por un lado, tienes a un periodista, en la figura de Jorge Ramos, pues que ha hecho Que ha venido a hacer la misma pregunta 5 veces, a lo largo del sexenio. pero que ha hecho de este estilo provocador, digamos. Sí, pero ha sido la misma pregunta. Bueno, sí, pero digo, en su gobierno se mueren las personas. Mira, vamos a colocar esto ya desde una visión un poco más crítica como periodista. Tú no puedes llegar con datos, por muy oficiales que sean, a tratar de resumir la desgracia nacional, ¿sí? ¿Qué es lo que hace Jorge Ramos y llega con sus cartoncitos y le dice? Pues porque va eso, va a provocar y ya veremos qué es lo que termina publicando en su programa de los fines de semana, ¿no? Por otro lado, tienes al presidente que tiene un punto, tiene un punto cuando hace toda la contextualización de por qué estamos aquí y de cómo en el 18 o a partir del 18 a la fecha, pues hay una reducción más o menos del 20% en homicidios dolosos. Digamos que ahí es correcta la explicación que concede López Obrador. ¿Dónde están los excesos del presidente? En donde, por ejemplo, dice, el verdadero drama lo tiene Estados Unidos porque se mueren 100,000 al año por consumo de fentanilo y empieza a aventar todo un rollo de moral, de familia, de principios, de que México es una potencia cultural, etcétera, etcétera. Que sin embargo no le sirven para contravenir la realidad que sufren muchas regiones del país, con carreteras ni siquiera secundarias, autopistas, ¿no?, de cuota, que están tomadas por bandas criminales, grandes segmentos de muchas entidades que están o que son impenetrables a partir de ciertas horas. Es decir, hay una toma criminal en muchas regiones del país y hay muchos otros aspectos, muchas otras facetas que refutan la supuesta tranquilidad que el presidente afirma o sostiene cada que tocan el tema de la violencia y el crimen. Entonces, fuera de eso, pues sí, coincido. Este supuesto debate entre el periodista entrón
que no lo es de ninguna manera Jorge Ramos, y el presidente necio, que se cobija siempre con los mismos argumentos, pues me parece un espectáculo medio Sí, medio medio burdo. burdo, pero a ver, yo sí estoy de acuerdo contigo en una cosa. En la pregunta del periodista, que me parece que no es una pregunta periodística. Es una provocación. Es decir, usted va a reconocer que su estrategia fracasó. La pregunta es: ¿qué quieres? ¿Qué esperas que el presidente te diga? No, Sí, Jorge, reconozco que mi estrategia fracasó, que llevo 6 años haciéndome pendejo. Pues no, obviamente no te lo va a decir. no, pues es No, tanto nunca, como porque esa no es una pregunta periodística. ni el asesino ¿No? confiesa O sea, sus crímenes. exacto, o sea, No. usted mató a su mujer, pues no, te va a decir todo el mundo, o a su esposo tampoco. O sea, porque esa no es una buena pregunta. Cuando la respuesta es sí o no, cuando esa es una lección de periodismo, es decir, se estudia en la escuela. Si tu pregunta lleva a que el funcionario te diga sí o no, es una mala pregunta periodística. Pero además, ¿cuál es el afán Punto. de irle Más allá de eso, a tú tratar? tienes No, que no, pensar en pues una es- buena pregunta Pues es un para que el espectáculo. señor te responda algo. No, es un espectáculo, Sonia, Porque si si te la interesa, respuesta es sí o si no, verdaderamente pues haces no, un periodismo de investigación, no vas, o sea, no necesitas las declaraciones del presidente. ya lo ¿Para qué? sé. No, a ver, Entonces, Jorge tiene su agenda, yo no estoy diciendo eso. no, pues por eso digo. Pero, pues a ver, es un tipo que es la todos agenda de los años, mamador que desde el trae, año ¿no? 1, le ha venido a preguntar lo mismo. Exactamente la misma pregunta, ¿eh? Con sus mismos datos, no ha cambiado, no le ha preguntado de otras cosas, no le ha preguntado del petróleo, no le preguntó de las drogas, no le preguntó de nada, le preguntó de los muertos. Sistémicamente, son 5 años, 5 veces ha venido. Pues sí, Y puedes ver la misma pregunta del periodista. pues sí. No sirve para nada esa pregunta desde mi punto de vista en términos periodísticos, no, porque no te va a dar una respuesta. Punto 1. Pero el presidente me parece que 5 años con el mismo periodista diciendo exactamente lo mismo, también me parece una cosa súper necia. Ahora, la pregunta te revela la necedad de un personaje. Y la respuesta también. O sea, porque yo como presidente, que no soy, ¿no? Hubiera dicho, yo sé que va a venir él, porque está acreditado y sé que va a venir. Y tengo que tener una respuesta distinta, que lo saque de contexto, si lo que quiero es ganar un debate, porque este es una Bueno, especie ahí- de debate más que una Ahí, entrevista o algo. cuando se dan este tipo de duelos, Exacto, es un duelo. es donde se ven las costuras de cómo está diseñada la mañanera. Es decir, independientemente de que, digamos, le demos a Jorge Ramos, pues, la categoría de periodista, que yo se la doy, por supuesto, aunque sus preguntas para algunos no les gusten, a otros sí, porque son provocadores, independientemente de eso, me parece que aquí las costuras que se ven son precisamente lo que no es la mañanera, no es una conferencia de prensa. Exacto. No está diseñada para que el presidente aporte información. Está diseñada para hacer propaganda. Está diseñada para aportar propaganda. Y en ese sentido, me parece que Jorge Ramos, que ha ido 5 veces con el día de hoy, con el día de Y que 5 veces le ceden diste la palabra. Sí, claro, claro. Sí, claro. No, Pactado, que no. te la van a Sí, dar. sí, claro, claro. Digo, es se parte acredita, del espectáculo. Sí, se sí, sí, acredita, sí. ¿no? Pero a ver, yo, Y el presidente además sabe que le va a preguntar lo mismo. sí, quizás, ¿no? No Porque quizás, además, porque es sabe el que le va a tema, preguntar porque lo es el mismo. tema en el que siempre está en la agenda De Jorge. pues sí, de Univisión. Sí. Ahora, yo ahí coincido también con Nacho. Me parece que la falta de capacidad de tejer una narrativa desde el gobierno para explicar su propia estrategia y sus propios resultados es impresionantemente inepta. Ineptísima, es lo que estoy Impresionantemente diciendo. impresionante. Impresionantemente impresionante. O sea, tiene Impresiona los porque números, impresiona. Sí, tiene sí, los sí. números para establecer un punto que es, sí, hay más muertos ahora, desafortunadamente. Fue una explosión de violencia en el sexenio de Calderón, una explosión de violencia que no paró en el sexenio de Peña Nieto, que siguieron estrategias punitivas,
en donde los propios agentes del Estado se erigieron en jueces y verdugos. Hubo asesinatos que no necesariamente estaban en el circuito del crimen organizado. Hubo inocentes que fueron asesinados por cuerpos de seguridad. Eso le dio a la estrategia punitiva un dramatismo que nosotros no le quisimos imprimir. Es evidente que una estrategia con las características que nosotros le quisimos imprimir es una estrategia más lenta. Es una estrategia que no va a dar los resultados inmediatos como los resultados de Bukele en El Salvador, que es punitivo al 100% y es cacería de delincuentes y no delincuentes, porque seguramente todos los tatuados estaban, exactamente. Entonces, es solo un argumento que yo creo que es real, es un argumento que creo que sí pasó. O sea, la estrategia de López Obrador es diferente en el sentido más bien, incluso podría ser omisa, por el mismo hecho de no meterse en una agenda punitiva. El crimen organizado lo enfrentas a partir de estrategias de contención o estrategias punitivas, utilizando la fuerza del Estado, legítima del Estado. No la quiere utilizar en el grado que se ha utilizado en el pasado, porque sabemos que si eso ocurre, la violencia también explota. Es muy difícil el argumento porque la violencia ya explotó, porque la violencia sigue, porque la violencia está desbordada. Ahora, hay frases que él dice, que el presidente dice, que son muy, muy desafortunadas para él incluso, porque son frases que se quedan grabadas, como el hecho cuando le dice, es un país muy violento. No, es un país muy pacífico. Sí, Y tienes los datos diarios de la violencia. Es más seguro que Estados Unidos. Es más seguro que Estados sí, Unidos. no, bueno, ya. ¿No? Y el argumento que da pues, es muy simplón, porque pues, dice, bueno, hay 500,000 en la Ciudad de México estadounidenses viviendo, entonces es muy pacífico. Es decir, tienes un problema de comunicación, Un problema de soberbia. un diseño en donde te funcionó en algún momento, pero ya no te está funcionando. Ya no te está funcionando. Es decir, mucha gente que no se suma a las críticas no lo hace no porque te crea, sino simplemente porque suspende el juicio, como lo decíamos en un principio, porque si no es que siga creyendo en ti, es que no quiere creer, ya no cree en los de enfrente y no quiere volver a creer en los de enfrente, ¿no? Entonces, es parte del drama, digamos, del drama del ánimo nacional. Millones de personas que están viendo que las posibilidades de cambio, ya me estoy metiendo en el ámbito electoral, las posibilidades, pero tiene que ver con esto, las posibilidades de cambio están en manos de los mismos panistas, priistas y mafias relacionadas con estos partidos que hicieron lo que, exactamente, que hicieron el desbarajuste que se creó en los últimos 2 sexenios. Son los que vendrían ahora a cambiar las cosas. Pues no van a cambiar las cosas. La propia candidata de esos partidos ya dijo que ella va a ser una estrategia punitiva, ¿no? Más cercana a Calderón, más cercana a las estrategias de combate directo, de confrontación. Bueno, esa gente no quiere eso. Entonces, se sigue quedando del lado de Morena, del lado de López Obrador, pero no necesariamente quiere decir que les crea. Y ahí es donde me parece que el presidente, él mismo está degradándose día con día, si cree que le siguen creyendo, si cree que puede burlar la inteligencia de las personas. Es donde me parece que él mismo se está dañando su propia reputación. No puede estar pensando que realmente alguien en su sano juicio le pueda creer lo que dice, o por lo menos una cantidad muy amplia de lo que dice. Sí, sobre todo que vivimos en un país muy pacífico y tranquilo, que el país está en paz. Y hay que decirlo también, el tema de la violencia, del crimen en este país no es competencia exclusiva del gobierno federal. Eso sí, es otro tema. No lo dice nunca. No, entonces, justo publiqué hoy una columna que titulé "En eso de hacerse pendejos, la gobernadora de Chihuahua se muerde la lengua", ¿no? Porque es lo mismo. Cada gobernador, cada gobernadora... Que le dijo pendejo al gobierno federal. Exacto. Tienen una responsabilidad muy concreta sobre el clima de violencia que existe en sus entidades, ¿no? Y lo mismo va para los alcaldes. Acaba de haber una masacre en Juárez, ¿no? Pues no sé. Este fin de semana. No, en Sonora.
Y en Juárez ¿En Juárez también, también? sí. Bueno, ok. Entonces, es muy difícil, hablamos Jorge y yo hace unos días, de cómo el Estado necesita de un rediseño de sus estrategias conjuntas de seguridad. Hasta ahorita no hay una estructura de Estado como tal para el combate criminal y creo que no la ha habido ni desde que a Felipe Calderón se le ocurrió, bueno, no se le ocurrió, ejecutó un guión que le armaron desde Washington, ¿sí? Y que nada tenía que ver con el tema de los cárteles, entre comillas, de la droga, y más bien estos fueron un pretexto para hacer para provocar el caos, para abrir estos abismos en los que se encuentra sumido el país. Un guión que, por cierto, se está escribiendo en estos momentos en Ecuador, ¿eh? Exactamente. Sí. Es exacto. Pues digo, con sus diferencias, con sus matices, ¿no? lo que quieras, Sí. pero es el mismo. Pero digo, es el mismo guión. el caso nacional es muy elocuente cuando uno se pone a analizarlo, pero de los grandes intereses capitales que se ciernen sobre el concierto de violencia, mira, ni López Obrador abre la boca, ¿sí? Porque entonces se dispara el pie. Entonces, a final de cuentas, todo mundo finge, miente, inventa sus propios discursos y se sostiene en ellos. Pero lo cierto es que el país está implosionado desde hace mucho tiempo. Y volviendo, y bueno, regresando un poco al tema de la comunicación, que yo creo que efectivamente, como dice Jorge, cada vez es más, es decir, no se sostiene la misma estrategia de comunicación, en sí, sistemáticamente sin cambiar, porque parece ser que el guión no cambia, ¿no? Uh-huh. Entonces eso me parece que el estratega de comunicación tendría que haber pensado en algo distinto. ¿Qué están viendo que encontraron No, una noticia o qué? precisamente lo de la masacre en Juárez, que se dio pues, este sábado, lo publican los diarios allá en el estado el domingo. Entonces está desatado, no puedes decir que es un país pacífico. Sí, claro, y que alguien te quiera creer eso. O no puedes decir, los medios están inventando todos los días. Exacto. Bueno, los medios pueden magnificar cosas, los medios pueden exagerar, los medios pueden... Los periodistas pueden tener una agenda como esta que dice que puede tener un Jorge, estilo muy Ramos. amarillista, Exacto. puede tener un estilo muy... Sí, claro, pero la realidad no se puede cambiar. La realidad es que si mataron a 20 personas, a 10 personas... esas personas están muertas y alguien las mató. Exacto. Independientemente de cómo sea el tratamiento informativo o cómo sea si lo publicas en la primera plana o en la página 17. Son 10 personas que murieron. Pero además la autoridad tiene la información de inteligencia y desde luego conocen cómo se mueven las cosas y quiénes son los actores criminales. Entonces... no es que ellos anden No a es un ciegas. asunto de los medios de comunicación. No. Es un asunto de las publican demasiado y ¿sí? no sé qué y no sé cuánto. Y yo creo que ahí, efectivamente, la estrategia del presidente no ha cambiado en los últimos 5 años y cada vez es más pobre en términos de la realidad que le creen. Como dices, alguien suspende el juicio y no es que le crea, es simplemente que no se va a meter en quiere montarse en un varas. debate en el que sabe que del otro lado las opciones no son las correctas, así de simple, ¿no? O no hay opciones, o no ve opciones. También hay un desencanto gigantesco, y que Sí, yo creo que está provocado también por los medios de comunicación en general, es decir, sí creo que hay una agenda. Ahora, también hay que decirlo, ahí viene un comportamiento social bien interesante que habrá que ver. Eso lo vamos a ver en la elección, después de la elección, porque así como hay millones de personas que suspenden el juicio y no le creen al presidente, pero siguen respaldando el movimiento, hay personas, como tú dices, que sí están desencantadas y que efectivamente van a buscar un voto útil, digámoslo. No creen en los partidos, no creen en los líderes de los partidos o en la clase política de los partidos, pero tampoco les gustan ni tampoco creen en los actuales. Y la parte emocional les impide volver a votar por los actuales. Entonces, ese comportamiento te va a llevar
buscar el voto útil. Claro, y ahí es interesante lo que sucedió en la mañanera de la verdad, ¿no? Que hizo Xóchitl Gálvez, donde, no claramente, pero donde marca una distancia a los partidos. Veremos en qué termina, tendremos oportunidad de analizar esa y otras ocurrencias mediáticas más de los candidatos. Pero no nos podemos ir sin hablar de una cosa. De la operación Pulp Fiction contra Sabater. Exacto. Porque me parece muy interesante, lo vimos la vez pasada, hablamos sobre el despido de Sabater, de Fernando Sabater de El País, que fue casi fulminante. Después creíamos de una entrevista que había dado a El Mundo, que es el periódico, dijéramos, la competencia del País en España. Y resulta ser que no, que la defensora del lector de El País lo que dice, escribe un texto y lo publica un día antes de que apareciera su columna, que no apareció este sábado, y dice, a ver, nosotros se despidió a este compañero, porque escribió un libro, ¿cómo se llama el libro? Carne Gobernada, su último libro, y dice, ahí se va contra tiros. Tirios y troyanos. Exactamente. O sea, despepita contra pues los editores del periódico, los columnistas, los periodistas, ¿no? Y dice, y las faltas, dice la ombudsman del lector, dice, y eso nos parece que es el límite. Y que también demuestran que el propio Sabater estaba un poco cansado de estar en esta casa editorial. Pues sí. ¿No? ¿Ustedes leyeron eso? Sí, y la verdad, digo, no hay mucho que agregar, pues digo, pues Ay, más bien, agrégale lo digo, que no, pues quieras. más bien, Sí, aunque sea una coma. a ver, si te desafanan por elemento gacho, pues, ¿no? Es como, No hay nada que A ver. agregar, punto. a ver, Oye, eso de elemento, Agrégale una coma. eso de elemento gacho es una gran frase de Cantinflas, ¿no? pues sí. Elemento gacho. ¿no? Exacto. Lo dijo en alguna película. Digo, pues pinche señor, digo, muy filósofo, muy intelectual, muy escritor reconocido. Pero bien radicaloso. Pero, bueno, pues ok, si ya no estás cómodo, salte a la chingada, ¿no? Claro. Es decir, También pero, eso se vale. o sea, sí, claro. Ahora, yo no encuentro, por más que yo me colocaría más del lado de Sabater, ¿no? Por ser como es. Digo, no hay nada reprochable o recriminable a la Claro. dirección del periódico. O sea, digo, pues ¿Qué es más como da ser- que te mientan la madre? Además, tampoco es que No, eran digo, mentadas de madre gigantes. Además, además el mismo Sabater dijo que lo despidieron muy amablemente, ¿no? Sí, yo también, yo me coloco del lado Sabater. Creo que sí fue. Es decir, está dentro de los argumentos racionales de un periódico para despedir a alguien, pero también está dentro de los argumentos que tú puedes criticar y decir, oye, pues qué piel tan delgada. Pues, Exacto. no se muy supone que, delgada. no se supone que tu página editorial hay libertad absoluta. Exacto. Es decir, la ofensa no fue de tal grado, de tal magnitud como para que sí ameritara una cancelación, porque eso es lo que fue, una Exacto. cancelación. Si hay una crítica a tus directivos, a tus reporteros, no lo sé, a quien haya sido, pero si la crítica está dentro del margen de lo criticable, pues qué piel tan delgada, ¿no? Sí, No, porque bueno, a ver, yo haría lo mismo, ¿sí? tú correrías a Sabater. No. Ah, Yo escribiría aventando mierda contra los directivos y la banda que escribe en un medio. Digo, lo he hecho de manera privada, con la misma banda que es editora, que son compas, pero, digo, si lo voy a hacer público, pues no voy a esperar que me digan, ahora pues, así nos llevamos, ¿no? No, pues digo, estoy pero- claro que me van a despedir no, si a ver, estoy pero, contratado. pero yo creo estoy que con- tiene No, pero a ver, una piel muy Pero a ver, delgada, es que aquí efectivamente. aquí lo interesante es qué periódico estamos hablando. Exacto. Es decir, si estuviéramos hablando de El Trajín de Bilbao, digo, por decir un periódico de España, o La Esquina de Colima, ¿no? Estamos hablando del País, en donde un periódico que ha construido a lo largo de su historia, Ujú. turbulenta, un periódico que se dio en un contexto de dictadura y que ese periódico representó
pues, la luz de la democracia, en fin, todo esto que sabemos que se representa ese periódico. Y lo que representa su marca, así como lo pueden representar en otros países otras marcas, el New York Times, el Washington Post, aunque no les guste a muchos, pero son referentes de un periodismo que tiene reglas que se han respetado por mucho tiempo y que es lo que hace que sean grandes periódicos. Sí, pero me parece Bueno, que también hay límites. Eso pasó en un periódico que respeta las libertades, que se supone que está de acuerdo. Pues no puedes tú cancelar porque criticaron a algunos de tus integrantes. Se convierte en algo muy incómodo, por supuesto, pero no lo puedes cancelar. A ver. O más bien, si lo puedes, lo cancelaron. No lo deberías haber cancelado sin que mermara tu propia reputación. No, pero a ver, nos tocó a nosotros ver a todo el equipo de redacción de Newsweek en Nueva York que se ponen a investigar a los nuevos dueños de la marca y en las mismas páginas de la revista les publican un artículo que los expone pues de manera muy negativa. Y todavía la edición impresa sale el cabezal Newsweek con la palabra week caída así pendiendo como un cabezal roto, ¿no? Digo, pues muchos renunciaron, a nosotros los corrieron. O sea, digo, no te puedes esperar a que digan, bueno, pues ok. A ver, pero tampoco es que Sabater No, pero a ver, pero esta es la página editorial. Exacto, y Sabater no estaba diciéndoles que este era no sé qué y este era Juan y este se robó no sé qué. No, a ver, estaba diciendo, tenemos un periódico que ha dejado de ser crítico. Ha dejado de ser referencia. Era una crítica, es una crítica fuerte al periódico. Sí. Ha dejado de ser referencia. Él dice, conozco muchas personas que antes, para informarse de lo que sucedía, solo leía El País. Hoy no es suficiente. Algo está pasando en este periódico. No, bueno, ya ningún medio de comunicación ya lo es suficiente. sé, ya lo sé. Pero, sí, esa pero es estamos la hablando, pero estamos hablando y de... entonces lo que él dice ¿de es... qué periódico es? Entonces Un periódico que ya no trajeron a tiene la estos y reputación que trajeron tenía. a estos que valen 2 pesos, que no saben nada, ¿no? Pero tampoco les dice son unos imbéciles, son unos... Es no que el debate, usa palabras no, el debate no es si tiene o no la altisonantes. razón Sabater. Me parece, Y además lo escribe en un libro. Digo, es un sea, punto de vista. ni es siquiera un lo escribe en el análisis muy periódico. personal, sí. Pero así como él tiene todo el derecho, pues me parece que también la casa editora Sin duda. tiene el suyo Sí, para decirle. por supuesto. Ah, Este no, es un a asunto- ver, Este es es un porque asunto, puedo. este es Sí, un asunto claro. deontológico. Sí, claro. Este es un asunto en el que la decisión del país le deteriora su reputación de periódico libre. Pues ya veremos. No, es que ya los... Porque ya- sigue manteniendo articulistas que son sí, críticos. pero ya no tienes Sabater. Bueno, pues Eso tienes que asumir el costo. Claro, veremos. el ¿Quieres peso, cancelarlo eso porque tú. tu piel es muy delgada? Asumes el costo. Que tu reputación bajó menos del punto, sí, pero bajó. no, piel Exacto. delgada la del presidente. No, bueno, Digo, no, casi fue un aquí- exceso aquí muy es- cabrón. es al- Y bueno, como verán, aquí siempre se incendian los ánimos. Es más, piel delgada ustedes. Exacto, piel delgada nosotros. Y con eso nos vamos aquí en Periodistas Viven de Noche. Gracias, Sonia del Valle, Ignacio Alvarado y Jorge Torres. Nos vemos la próxima semana.